Título: La leche y la voz. No hay silencio donde hay leche. No hay paz donde hay voz. El parto fue rápido. Sangriento. Animal. Estaba sola. El coche de Esteban jamás volvió del pueblo. Y el pueblo quedaba a 2 horas a pie. No había cobertura. No había vecindario. Solo vacas lejanas, insectos en los marcos de las ventanas y el llanto constante de un niño que había nacido sin ayuda, sin nombre, sin testigos. Lo llamó Iván. Como su abuelo. Como el eco de algo que dolía pero aún no sabía por qué. Al tercer día, el pecho no dejaba de gotear. Incluso cuando el niño dormía. Incluso cuando ella se amarraba el torso con vendas frías. La leche salía igual. Cálida. Densa. Inagotable. Como si no fuera para un niño, sino para algo más. Una noche se despertó con la boca llena. No había bebido. No había soñado. Pero su garganta estaba blanca. Su lengua pegajosa. Y desde el pasillo venía un murmullo. Más. Más. Comenzó a almacenar la leche en botellas. Luego en ollas. Luego en cubos. Pero no se pudría. Nunca. Se espesaba, tomaba tonos grisáceos. Empezó a moverse. A temblar con las oraciones que ella no sabía que decía en voz alta. El niño ya no lloraba. Solo la miraba. Con ojos que parecían más viejos que el campo. Ojos de piedra. Ojos de animal que ha visto algo antes de nacer. Una mañana, vio una mano en el techo. Pequeña. Transparente. Goteando leche. No la tocó. Solo la observó. Y ella, sin pensarlo, ofreció el pecho al vacío. Y el vacío succionó. Cuando intentó dejar de amamantar, los pechos comenzaron a supurar solos. Incluso dormida. Incluso en sueños. Manchaban las paredes. Las sábanas. Las puertas. Y una noche, los pezones aparecieron en los lugares equivocados. En la pared del pasillo. En el respaldo de la cuna. En la palma de su mano izquierda. Todos lactaban. Todos hablaban. Tú eres la fuente. Tú eres el cuerpo. Tú eres la canción. En el suelo del salón, los charcos de leche formaban círculos. Runas. Escritura viva. Cada vez que ella respiraba, los signos se movían. Como si latieran con su pulso. Y en medio, el niño. Desnudo. Cubierto de leche seca. Sonriendo con los ojos cerrados. Una voz salió del primer biberón. Era la voz de su madre muerta. Rezaba. Y reía. Al final, ya no supo cuándo dormía. Ni cuánto tiempo había pasado. Ni si el niño seguía vivo. Porque la leche salía igual. Y cantaba sola. Y en medio de la cocina, su cuerpo creció. Se abrió. Se llenó de pezones, de grietas, de voces que cantaban y rezaban al mismo tiempo. Era el altar. Era la ofrenda. Era la madre de la leche ritual. Y bajo la casa, algo bebía sin parar. Fin. Título: Bajo la carne. La carne lo recuerda todo. Lo que fue, lo que es, y lo que necesita volver a ser. Nadie conocía bien a Ignacio. Vivía solo, hablaba poco y trabajaba mucho. Su carnicería, Delicias del Norte, llevaba en el mismo rincón del pueblo desde antes de la guerra. El toldo rojo, los ganchos cromados, el suelo de azulejos siempre reluciente. Todo igual, todo limpio, todo controlado. Hasta que, una mañana, llegó un camión sin logos. Silencioso, impecable. 2 hombres bajaron un cargamento envuelto en lonas negras. Ignacio no firmó nada. No preguntó nada. Algo en su interior le dijo que no debía hacerlo. La carne dentro de los paquetes era distinta. No era ternera. No era cerdo. No era nada que hubiera cortado antes. Era suave, tibia, sin olor. Pero cuando la cocinó, algo en él se abrió. Y cuando la probó, algo en él despertó. Los clientes no tardaron en notar la diferencia. Esto no lo tienes en el escaparate, ¿verdad? Más. Quiero más de lo especial. Lo que guardas atrás. Comenzó a almacenar la leche en botellas. Y así comenzó la transformación. Cada semana, el camión regresaba. Nunca a la misma hora. Nunca con los mismos hombres. La carne cambiaba de forma, de textura, de color. Ignacio la cortaba sin cuestionar. Pero con cada corte, cada filete, cada chorro de fluido caliente. Veía cosas. Niños sin ojos.
Hombres sin piel. Máscaras talladas en hueso. Altares construidos con espinas dorsales. Y siempre, al fondo, una voz. Grave. Húmeda. Como si hablara desde dentro de un animal moribundo. Dame más. Su cuerpo comenzó a cambiar. Primero fueron las manos. Los callos desaparecieron, pero la piel se puso brillante, como encerada. Luego el apetito. Ya no comía pan. Solo carne. Cruda. Directamente del gancho. Soñaba con una lengua que se deslizaba por su columna vertebral. Con dientes en los lugares equivocados. Con garras que salían de su estómago. Y al despertar, sentía las huellas. Un día, al cortarse con el cuchillo, intentó tirar el dedo a la basura. Pero la carne lo escupió. Literalmente. Se retorció y saltó fuera del cubo. Y luego, se arrastró de vuelta a él. Se lo colocó de nuevo. Y encajó. Sin sangre. Sin dolor. Como si nunca se hubiese ido. Y entonces supo la verdad. Él ya no era el carnicero. Era el animal. Y el altar. Estaba en su propio cuerpo. Fin. 3 Título. Los que aúllan desde abajo. El infierno no está abajo. Está donde hay silencio, y aún así, alguien canta. Nicolás Ferrer tenía 33 años cuando encontró la iglesia enterrada. No era arqueólogo profesional, solo un estudiante con más curiosidad que miedo y una beca de verano en el desierto de Tabernas, Almería. Buscaba ruinas árabes, pero lo que desenterró fue algo mucho más antiguo. Y mucho más cristiano. Una cúpula. De piedra negra. Con un ojo tallado en el centro. La arena cubría una capilla subterránea, intacta, como si alguien la hubiese sellado con desesperación. Al entrar, Nicolás sintió 3 cosas al mismo tiempo. El aire estaba tibio. Como respirado por siglos. El silencio pesaba. Como si aplastara sus oídos. Y había un olor. Dulce. Fétido. Inconfundible. Carne consagrada y podrida. En las paredes sabía frescos. Pero no eran santos. Eran cuerpos fusionados. Caras atrapadas en rezos eternos. Sacerdotes sin rostro. Vírgenes con llagas que lloraban insectos. Todo pintado con sangre seca y algo que parecía piel humana estirada como lienzo. Desde esa noche, Nicolás no pudo dormir. En su mente, una misa empezó a sonar. Baja constante. Como una procesión bajo tierra. Soñaba con escaleras que bajaban sin fin. Con campanas que no dejaban de sonar. Con sus propios pies, caminando descalzo sobre brasas. En su cuaderno, empezó a escribir palabras que no recordaba aprender. Latín. Copto. Sumerio. Lenguas muertas. Todas repitiendo lo mismo. Despierta, profeta. El altar está listo. Intentó irse. Abandonar el sitio. Pero siempre regresaba, como si sus piernas no obedecieran. Un día bajó más profundo. Rompió el suelo del altar. Debajo. Una escalera de huesos. Bajó. Y la misa. Comenzó. El descenso fue interminable. No sabría decir cuánto tiempo pasó bajando. No hubo hambre. No hubo sed. Solo el eco del canto ritual, cada vez más fuerte, como si vibrara dentro de su cráneo. Al llegar al final, Nicolás encontró un templo construido en un abismo. Las paredes estaban vivas. Latían. Respiraban. Dentro, una asamblea de figuras encapuchadas lo esperaba en silencio. No tenían rostros, solo bocas. Algunas tenían muchas. Una figura se acercó. Le habló sin emitir sonido, y sin embargo Nicolás lo escuchó con claridad. Fuiste elegido antes de nacer. Las paredes comenzaron a sangrar. La asamblea cantaba. Una lengua olvidada, pero que su cuerpo comprendía. Su piel empezó a desprenderse lentamente, no con dolor, sino con reverencia. Como si fuera una ofrenda que él mismo aceptaba. Días o semanas después, el tiempo había dejado de existir, Nicolás regresó a la superficie. Pero ya no era Nicolás. Tenía su voz, su rostro, sus recuerdos. Pero algo más habitaba su cuerpo. Un eco del abismo. Un fragmento de los que aúllan desde abajo. Caminó hasta el pueblo, donde todos los relojes se detuvieron a su paso. Los perros huyeron. Las campanas sonaron sin que nadie las tocara.
Se instaló en la antigua ermita abandonada. Colocó velas negras. Escribió el nuevo evangelio con su propia sangre. Grabó los frescos que había visto, pero esta vez, en piedra. Más exactos. Más vivos. Y cada noche, al sonar las 12, se escuchaban los cantos desde el subsuelo. Esperando. Llamando. Preparando la tierra para el regreso. Décadas más tarde, un grupo de estudiantes encontró las ruinas de la ermita. Entre ellas, un libro, cubierto de carne seca y escrito en 3 lenguas imposibles. Su título. Libro y la primera misa del profeta. Al final del manuscrito, una palabra escrita en tinta negra y sangre. Despierta. Fin. 4. Título. La sangre del primer hijo. La sangre no se pierde. Se ofrece. Cuando Clara y Tomás se mudaron a la aldea de Pedrafosca, lo hicieron con la ilusión de un nuevo comienzo. El embarazo había sido difícil. La ciudad les pesaba. Y la herencia de la vieja casa de los abuelos de Tomás parecía un regalo del destino, aislada, con muros gruesos de piedra gris, rodeada de niebla y eucaliptos. La gente del pueblo era extraña. Cordial pero distante. Siempre observando. Siempre callando algo. Clara notó desde el primer día que no había ni un solo niño. Ni risas. Ni juguetes. Ni voces agudas. Solo ancianos. Con ojos hundidos y bocas secas de silencio. La casa tenía un altillo cerrado con llave. Tomás decía que allí solo había trastos viejos. Pero una noche, Clara encontró la llave. Dentro de un huevo de madera hueco escondido bajo una tabla del suelo. En el altillo había una cuna cubierta con una manta. Y sobre ella, un libro. La cubierta era rugosa. Parecía cuero. Pero al tocarla, Clara sintió que algo se movía bajo la piel. Dentro, nombres. Fechas. Dibujos. Todos de mujeres embarazadas. Todas con vientres abiertos. Todas con el mismo título escrito en tinta marrón sobre cada página. Primer nacimiento. Primer sacrificio. Clara empezó a soñar. Siempre el mismo sueño, un niño sin rostro, parado al borde del bosque, señalándola con la mano ensangrentada. Y detrás de él, una mujer encapuchada que lloraba de espaldas. Los sueños se mezclaban con la vigilia. Clara empezó a escuchar el llanto de su hijo. Antes de que naciera. Empezó a hablar dormida en un idioma que no conocía. Un día, Tomás la encontró cavando en el jardín con las manos desnudas, las uñas arrancadas, murmurando. «Ya viene. Ya viene. Ya viene». Cuando el niño nació, no lloró. Solo la miró fijamente, como si ya supiera lo que iba a pasar. Esa noche, la familia de Tomás llegó sin avisar. Tíos. Abuelos, primos, todos vestidos de negro, todos con la misma sonrisa, el mismo libro en la mano, el mismo cuchillo ritual colgado al cuello. Clara gritó. Se encerró con el niño en el sótano, pero la casa ya no obedecía. Las puertas se abrían solas. Las ventanas se sellaban con sombras. La madera gemía oraciones. El ritual había comenzado. Clara lo intentó todo, pero su cuerpo se debilitaba. El niño desaparecía por momentos, como si se fundiera con las paredes. Y en cada rincón del suelo aparecían gotas de leche y sangre. Durante el eclipse, los ancianos la rodearon. Le cantaron una canción de cuna. Le cubrieron los ojos. Y le pusieron el cuchillo en las manos. Le dijeron: «Tú eres la madre. Tú debes ofrecerlo. Solo así volverán los hijos a la tierra». Clara cayó al suelo. El cuchillo cortó, pero no su mano, sino su propia sombra. El niño dejó de llorar. Y con una voz adulta, le dijo: «Ya me has dado lo que quería. Ahora tú te me perteneces». A la mañana siguiente, la casa estaba vacía, pero desde dentro de las paredes se escuchaba un leve llanto. Y en el pueblo, por primera vez en generaciones, se vio un niño corriendo entre los árboles. Fin.
5. Título. El cuarto de las moscas. No abras la puerta del fondo. No porque esté maldita, sino porque ya fuiste tú quien la cerró. Lucía encontró el piso por casualidad. Un anuncio en una web secundaria. Precio absurdo. Fotografías genéricas. Pero algo en el texto le habló directamente. Ideal para una persona sola. Recién reformado. Contrato sin preguntas. El edificio estaba a las afueras de Madrid, en un barrio que parecía no pertenecer al tiempo. Ascensores que no funcionaban. Vecinos que no hablaban. Y un pasillo largo que siempre olía a humedad caliente. El piso estaba limpio. Tenía muebles antiguos. Una nevera que zumbaba con un ritmo casi orgánico. Pero lo más llamativo era la última puerta. Blanca, sin pomo, sellada con una lámina de hierro viejo y remaches oxidados. El contrato tenía una cláusula especial. No abrir ni intentar manipular la puerta del fondo bajo ningún concepto. Lucía firmó igual. Necesitaba vivir. Y el alquiler era casi simbólico. La primera noche escuchó moscas. Muchas. Pegadas al otro lado de la puerta. Murmurando contra la madera. Como si golpearan no con alas, sino con dientes. Pensó que era su imaginación. Hasta que su teléfono, apagado, comenzó a vibrar. En la pantalla, un vídeo borroso. La puerta, abriéndose sola. Lucía no recordaba grabar eso. Ni tenía forma de borrar el archivo. Cada vez que lo eliminaba, volvía. Pero con un segundo más agregado. Cada día, un segundo más cerca del final. Empezó a tener sueños, su cara partida en dos. Moscas saliendo de sus ojos. Una versión suya en el interior del cuarto, pidiéndole ayuda. Su reflejo empezó a cambiar. En videollamadas, su voz sonaba doble. Como si alguien más hablara desde su garganta. La piel del brazo izquierdo se llenó de manchas negras. Le picaban. Al rascarse, no salía sangre, sino polvo. Polvo viejo. Como ceniza de plástico quemado. Una vecina anciana, la única que le habló, le dijo al pasar. Ese cuarto ya te comió una vez. Y tiene hambre otra vez. Lucía se encerró. Pero la puerta del fondo empezó a sangrar por las grietas. Y las moscas ya no estaban solo en el cuarto. Salían de los enchufes. Del grifo. De su boca. Cuando la puerta finalmente se abrió sola, no hubo sonido. Solo luz negra. Un cuarto que no era un cuarto. Era una memoria. Una transmisión. Una grabación de su muerte anterior. De su rostro derritiéndose frente a una webcam. De una audiencia que aplaudía sin rostros. Dentro del cuarto, estaba ella. O lo que quedaba. Pixelada. Pegada a la pared como una imagen rota. Le tendió la mano y le dijo. Ahora tú eres la que observa. Yo seré la nueva. Desde ese día, el anuncio volvió a aparecer en la web. Misma foto. Mismo precio. Misma condición. No abrir la puerta del fondo. Pero ahora, al final del anuncio, había una nueva línea. Ya está abierta. Fin. 6. Título. Los que se quedan atrás. La nieve tapa los caminos. Pero no tapa el hambre. Cada invierno, el alto valle se vacía. Los pastores bajan antes de que el hielo cierre los senderos. El último en salir siempre deja una ofrenda en la ermita. Sal, un mechón de pelo, y pan negro. Pero uno debe quedarse. Uno siempre se queda. Es la tradición. Este año le tocó a Mateo. Joven, fuerte, callado. Sin familia. Sin nadie que lo reclame. Se ofreció voluntario. Le dieron una lámpara de aceite. Una libreta. Un cuchillo de caza. Y una advertencia que le repitieron 3 veces. No salgas de noche. No respondas si llaman por tu nombre. Y si tienes hambre, espera. La cabaña estaba lejos del pueblo, en la ladera norte, donde el sol apenas llegaba. La puerta crujía como si llorara. El suelo olía a piel vieja. Afuera, el mundo era blanco. Adentro, la madera susurraba. Las primeras noches, todo fue silencio. Frío, sí, pero soportable. Mateo escribía en su libreta. Dibujaba cosas sin pensar. Manos, ojos, dientes. Al 6.º día, oyó los golpes. 3 cortos. Precisos. Como nudillos humanos. Como si alguien supiera exactamente dónde estaba. No abrió. Esa misma noche, escuchó pasos sobre el techo. Rasguños. Algo pesado respirando. Y una voz. Mateo. Abre. Soy yo. ¿No te acuerdas de mí? Era la voz de su madre. Muerta desde hace años.
Mateo se tapó los oídos y lloró hasta dormirse. Los días se alargaban. O se encogían. El tiempo ya no funcionaba igual. Mateo empezó a ver cosas entre la nieve. Figuras. Personas de pie, sin moverse. Algunas con piel. Otras solo con huesos. Todas miraban hacia la cabaña. Encontró un fuego encendido cerca del arroyo. Había una olla. Dentro, algo que parecía carne cocida. Pero no era animal. Había un diente flotando. Volvió corriendo, con el estómago rugiendo. Los sueños se volvieron sangrientos. Se veía a sí mismo, pero más delgado, más gris, comiendo, riendo, junto a otros, rodeados de huesos, siempre con una hoguera, siempre de espaldas a la luna. Y al despertar, tenía la boca sucia, de sangre seca. Empezó a entender. Los que se quedan, nunca se van, se ocultan, se pudren, se transforman, viven debajo del hielo, en los rincones de la madera, en los sueños de los nuevos. Y tienen hambre. La última entrada de su libreta fue escrita con temblor. No tengo hambre. Ya no. Pero tengo compañía. Muchos. Están cantando afuera. Me llaman por mi nombre. Pero ahora lo dicen diferente. Más largo. Más antiguo. Más real. A la primavera siguiente, los pastores volvieron. La cabaña estaba intacta. Pero vacía. Solo encontraron la libreta, una huella descalza en la nieve vieja. Y en el marco de la puerta, tallado con cuchillo. Me quedé. Ahora somos más. Fin. 7 Título. El cuarto cero. No era un cuarto. Era una posibilidad que nunca debió tomar forma. Cuando la antigua Facultad de Ciencias Exactas cerró por reformas estructurales, nadie esperaba que un grupo de estudiantes se colara para documentar su arquitectura olvidada. Pero Julián, obsesionado con topologías imposibles y dimensiones negativas, tenía otro objetivo. Encontraron la puerta una madrugada. No tenía número. Estaba entre los laboratorios de física. Sin pomo. Solo una ranura vertical, oxidada, como si la madera se hubiera podrido desde adentro. El pasillo había sido sellado por el decanato años atrás. Ninguno de los planos indicaba que ahí hubiera un cuarto. Julián lo llamó cuarto cero. Como un chiste. Como una advertencia. La primera vez que entraron, no vieron nada. Un espacio negro, sin paredes visibles. Sin sonido. Sin eco. Sin sombra. Pero cada uno de ellos vio algo distinto. Uno vio a su abuela, muerta hace 10 años, sentada, cosiendo. Otro, una versión de sí mismo sin ojos, flotando. Julián vio. Solo geometrías. Figuras que no podían existir. Poliedros que se abrían en direcciones que no pertenecían a este mundo. Y una voz. No en el oído, sino en los huesos. Gracias por abrirme. Ahora todos somos interior. Uno de los estudiantes desapareció. Nunca salió del cuarto. Su mochila sí. Pero no él. Los otros intentaron olvidarlo. Pero el cuarto seguía abierto. Respiraba. Lo escuchaban por las noches. Las luces del pasillo parpadeaban como un código. Y Julián empezó a cambiar. Su sombra no lo seguía. A veces se movía primero. Su cuaderno, lleno de notas sobre teorías dimensionales, empezó a llenarse solo. Con su propia letra. Firmado por alguien que decía ser el mismo, pero de dentro. Las reglas de la física empezaron a fallar. Los relojes iban hacia atrás. El suelo vibraba cuando alguien mentía. Y un día, al intentar salir, encontraron que la universidad estaba cerrada con murallas de concreto que no existían antes. Estaban adentro de algo. No de un edificio, sino de una idea. Uno por uno, fueron entrando al cuarto cero. Algunos gritaban. Otros se arrastraban. Pero todos salían distintos. El que salía, si salía, no hablaba. Solo observaba. Algunos tenían la piel del revés. Otros no parpadeaban. Uno reía sin boca. Julián fue el último. Entró con una cámara encendida. Las últimas imágenes muestran un cuarto que se repliega sobre sí mismo. Una sucesión de puertas. Cada una más estrecha.
más orgánica, más consciente. Y al fondo, una figura sentada, idéntica a él. Mismo rostro, mismo cuaderno, pero con una sonrisa que no terminaba nunca. Ya salí. Ahora tú te quedas. Días después, la universidad fue demolida. Pero en el subsuelo, los obreros encontraron una puerta sin número, sellada con concreto fresco desde dentro, y sobre ella, grabada en acero: 0. Fin. 8. Título: El santuario de las moscas. Primero vinieron las moscas. Luego, el hambre. Y al final, la fe. Nadie visita el pueblo de Santa Madrugada desde hace décadas. Aparece en mapas antiguos, entre la frontera de Castilla y el norte portugués, donde los caminos se convierten en polvo y los cipreses crecen torcidos. La leyenda local dice que allí, durante la gripe de 1918, la iglesia selló el pueblo con cal viva, y que los cuerpos nunca fueron enterrados. Solo se dejaron fermentar. Ahora, en pleno agosto, el Ministerio de Medio Ambiente recibe reportes de una plaga incontrolable: ganado desollado vivo, enjambres que oscurecen el cielo, pozos burbujeantes con larvas negras. En el centro del epicentro, Santa Madrugada. La bóloga Águeda Ruiz es enviada a investigar. Viajó sola, con una mochila, una tienda de campaña y un microscopio portátil. Se instaló en el caserón más grande del pueblo, un lugar silencioso, con olor a sudor seco y cera derretida. Los primeros días documenta lo habitual: nidos de moscas bajo tierra, huevos en carne podrida, patrones de vuelo extrañamente circulares. Pero pronto, el patrón se repite. Cada noche, a las 3:33, las moscas se agrupan frente a la ermita. Una noche entra. La capilla está en ruinas, pero no vacía. Hay velas encendidas, huesos dispuestos en cruces dobles. Un altar cubierto de lo que parece cuero humano. En las paredes, frescos borrados por el tiempo revelan figuras deformes: santos sin rostro, niños con alas de mosca, monjas abiertas por el vientre. Y bajo el altar, algo palpita. Águeda enferma. Fiebre. Alucinaciones. Sueños repetidos, su cuerpo cubierto de barro, su piel llena de larvas que no la devoran. La curan. Comienza a cambiar sus hábitos. Deja de comer. Deja de hablar. Se unta el cuerpo con grasa rancia. Solo duerme sobre el altar. Cree que las moscas le hablan, que la reconocen, que la necesitan. En su diario, escribe sin parar: yo soy el templo. Yo soy el vínculo. Yo soy la nueva santa. Una mañana, despierta con la boca sellada por hilos de seda. En el espejo roto, su rostro está cubierto de huevos. No siente miedo. Siente fe. Comienza a rezar. Canta sin voz. Baila descalzas sobre huesos. El pueblo se llena de moscas. Ya no hay cielo, solo alas. Águeda se arrastra hasta el altar y abre el subsuelo con sus manos. Debajo, un nido. Dentro del nido, una masa viva, caliente, ancestral. Una larva madre, enorme, que tiembla al verla. Se abre, la recibe, y Águeda entra. Días después, los insectos se dispersan. Solo quedan huesos, tierra negra y un canto muy lejano que nunca se detiene. Donde estuvo el pueblo, ahora hay un campo abierto. Pero si uno escucha con atención, puede oír zumbidos en el suelo. Y de vez en cuando, entre las sombras, una figura flaca, envuelta en barro, con alas rotas en la espalda, pasa caminando y deja un rastro de fe podrida. Fin. 9. Título. Cinta 9. La cinta no se proyecta. Se alimenta. Todo comenzó con una donación. El cineclub de la universidad recibió una caja de metal oxidado, sin remitente. Dentro, 8 cintas de 16 milímetros, sin títulos, con etiquetas borrosas y olor a humedad agria. Una de ellas tenía marcas de dientes. Otra, un número escrito con lo que parecía sangre. Pensaron que era una broma. Pero el curador del ciclo Cine Maldito decidió proyectarlas todas en una sola noche. Entrada libre. Noche de tormenta. Sala casi llena. Las 8 cintas mostraban cosas extrañas, pero no imposibles. Cine experimental, simbólico, decadente. El público se fue confundido. Algunos se sintieron mal. Nadie habló demasiado. Cuando recogían el equipo, un estudiante llamado Fabián encontró una 9ª cinta.
Estaba trabada dentro del proyector, como si hubiese sido absorbida. No tenía título. Solo una advertencia. No ver. Pensaron que era parte del juego. Una pieza extra. Una broma macabra. La proyectaron. La pantalla no mostraba una película. Mostraba una presencia. Primero, ruido. Zumbidos. Como abejas dentro del cráneo. Luego, imágenes que se formaban con lentitud. Un campo vacío. Una cruz negra. Un cuerpo descompuesto. Que se levantaba. Los colores estaban mal. Las sombras eran demasiado gruesas. La cinta se proyectaba a sí misma desde adentro. Y en la esquina inferior, un reloj. Marcando los minutos hasta el final. Y al fondo, alguien mirando directamente a la cámara. Sin ojos. Sin mover la boca. Pero todos oyeron lo mismo. Sigue viéndome. Al día siguiente, 2 estudiantes desaparecieron. Sus nombres fueron tachados de la lista de asistencia. Sus voces borradas de grabaciones. Y donde estuvieron sentados, aparecieron manchas de emulsiones pegajosas, como baba de insecto. Fabián comenzó a soñar con la cinta. Veía nuevas escenas. Pero no sabía si las había grabado o recordado. Su cuaderno se llenó de dibujos, engranajes, rostros sin párpados, proyectores con carne viva. Uno de los dibujos mostraba la sala entera, pero al fondo, él mismo, filmándose desde el techo. Volvió a proyectarla. Esta vez solo. En la madrugada. El reloj avanzaba. Pero al llegar al final, no se detuvo. La cinta seguía. Y mostraba. A él. En la butaca. Mirando. Y al fondo, el cuerpo descompuesto ya no se levantaba. Caminaba hacia la pantalla. Y de la pantalla. Salía. Fabián intentó quemarla. Pero el fuego se apagó solo. Intentó cortarla. Pero el celuloide sangraba. Se pegaba a sus manos. Le decía cosas. Volvió a proyectarla. Una y otra vez. Y cada vez. Duraba más. Mostraba más. Lo que pasó antes. Lo que está pasando. Lo que va a pasar. Hasta que el mundo fuera de la sala dejó de importar. Semanas después, el cine fue clausurado. Los equipos retirados. La cinta desaparecida. Pero algunos dicen que si entras por la salida de emergencia, a las 3:33, y enciendes una linterna antigua, verás la pantalla encendida. Y alguien sentado solo, proyectándose a sí mismo. Sonriendo. Fin de la cinta. Fin. 10 Título. Villa Calderón, la casa que recuerda. No todas las casas están hechas para vivir. Algunas solo existen para recordar. Última anotación en el diario de Daniel Navarro, arquitecto. Encontrado sin lengua en el sótano de Villa Calderón, noviembre de 2023. La carta llegó un lunes. Papel áspero, olor a moho, tinta corrida como si hubiese sido escrita con lágrimas. Una notaría de Bilbao le notificaba a Daniel Navarro que había heredado una propiedad, Villa Calderón. Un caserón abandonado, en lo más profundo del bosque vasco, donde la niebla nunca se disipa y el sol se esconde incluso al mediodía. Daniel, arquitecto de prestigio y escritor frustrado, llevaba meses sin trabajar. Tras el divorcio y la muerte de su madre, solo encontraba consuelo en el whisky barato y los planos de edificios que nunca construiría. La idea de aislarse en una casa antigua, lejos del ruido de Madrid, le pareció casi terapéutica. Además, tal vez allí podría terminar su libro, Arquitectura del Olvido. Pero Villa Calderón no estaba olvidada. Solo estaba esperando. Desde el primer día, algo no encajaba. La puerta principal ya estaba abierta cuando llegó. El polvo en el suelo no mostraba huellas, salvo las suyas. Y sin embargo, cada noche, encontraba objetos fuera de lugar. Una taza de té humeante. Un cigarro encendido en el cenicero. Un retrato antiguo sobre la chimenea, donde una figura en la sombra parecía observarlo, con su misma silueta. La casa hablaba en susurros. Las maderas crujían palabras que no eran castellano. Las paredes sangraban lentamente, formando símbolos que Daniel empezó a copiar en su cuaderno. Sin saber por qué. Sin poder parar. Una noche, bajó al sótano.
Encontró un cuarto oculto. Adentro, una cama. Sábanas limpias. Una radio encendida con estática. Y sobre la pared, cientos de fotografías. Todas de él. Durmiendo. Comiendo. Mirando por la ventana. Fechadas, desde años antes de que él llegara. En el pueblo más cercano, nadie hablaba de Villa Calderón. El anciano de la tienda de víveres lo miró con pena cuando Daniel dijo que vivía allí. Nadie hereda esa casa, dijo. Esa casa te hereda a ti. Los días dejaron de tener sentido. La casa estiraba el tiempo como una telaraña. Daniel empezó a ver cosas. A escuchar voces. Voces que lo llamaban por su nombre. Voces que salían de su propia boca cuando dormía. Escribía compulsivamente. Pero las palabras no eran suyas. Eran planos. No de casas, sino de cuerpos. Órganos, nervios, piel. La casa estaba diseñando algo. Y él era parte del diseño. Una noche se encontró a sí mismo. En el espejo. Pero no se movía como él. No parpadeaba. No respiraba. Solo lo miraba. Y sonreía. Fin.